Taiwán es mucho más que una isla en el Pacífico Occidental. Aunque su extensión territorial es limitada, su peso en el panorama geopolítico global es inmenso. Situada en una de las regiones más tensas del mundo, Taiwán es un verdadero epicentro de disputas que involucran economía, tecnología y seguridad internacional. Detrás de sus paisajes montañosos y ciudades modernas, hay una rica historia y un papel estratégico que colocan a la isla en el centro del tablero geopolítico del siglo XXI. A diferencia de muchas otras islas que podrían parecer aisladas o de relevancia limitada, Taiwán se destaca por su economía dinámica y su posición estratégica. Es el hogar de TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, una pieza clave para el funcionamiento de casi toda la tecnología moderna. Además, su ubicación la convierte en un punto vital para las rutas marítimas del Pacífico y en un elemento crucial para frenar posibles avances de China en la región. Esa importancia no es solo económica o tecnológica, también es política. Taiwán representa un modelo de democracia vibrante en el este de Asia, contrastando directamente con el régimen autoritario de China. Esta diferencia ideológica transforma a la isla en un símbolo de resistencia para muchos y en un constante punto de tensión entre Pekín y Occidente, especialmente con Estados Unidos. Entender el papel de Taiwán en el escenario global es esencial para comprender las tensiones que definen el siglo XXI. Taiwán es una isla situada en el Pacífico Occidental, cuya posición la convierte en una pieza estratégica en el panorama geopolítico de Asia. Sus fronteras naturales, delimitadas por el Mar de China Oriental al norte, el Mar de Filipinas al este y el Mar del Sur de China al sur, colocan a la isla en una posición privilegiada en el corazón de una de las regiones más activas del mundo. A unos 180 kilómetros de la costa china, esta proximidad ha moldeado a lo largo de la historia relaciones complejas y, en muchos casos, tensas con el continente. Por su ubicación, Taiwán desempeña un papel central en el concepto estratégico conocido como la primera cadena de islas, First Island Chain. Esta cadena comprende una serie de territorios insulares que se extienden desde Japón hasta el sudeste asiático, actuando como una barrera natural contra la expansión marítima de China. Para Estados Unidos y sus aliados, Taiwán es un elemento crucial de esta cadena, no solo para mantener el equilibrio de poder en la región, sino también para proteger rutas comerciales vitales que atraviesan sus alrededores. Taiwán tiene el potencial de funcionar como un bloqueador estratégico de las rutas marítimas chinas, por donde transita gran parte de las importaciones y exportaciones del país. Esta capacidad para influir en el flujo comercial de China convierte a Taiwán en un activo valioso para los aliados occidentales, especialmente para Estados Unidos. Su posición como puerta de entrada al Pacífico no solo le otorga ventajas defensivas, sino que también la convierte en una herramienta de presión en situaciones de tensiones globales. Con China dependiendo en gran medida de sus rutas marítimas para el comercio y la importación de energía, el control o bloqueo de estos pasos podría tener un impacto significativo en su economía. Para Estados Unidos, apoyar a Taiwán significa proteger su presencia en el Pacífico y garantizar la libertad de navegación en una región clave para el comercio global. Sin embargo, esta posición estratégica también convierte a Taiwán en un blanco constante de reivindicaciones y presiones. Para China, la isla es un territorio históricamente perteneciente al continente y esencial para su seguridad marítima y su proyección de poder en el Pacífico. Al mismo tiempo, para los países occidentales, Taiwán representa una línea de defensa contra posibles avances chinos, haciendo de la isla una zona de tensión permanente entre las principales potencias mundiales. Además de su importancia militar y geográfica, Taiwán posee características naturales únicas. Su territorio montañoso y rodeado por aguas profundas le otorga ventajas defensivas en caso de conflicto. Pero la reivindicación de China sobre Taiwán no es solo estratégica, sino también histórica y cultural. Originalmente habitada por pueblos indígenas austronesios, la isla comenzó a captar la atención de potencias extranjeras en el siglo XVII, cuando colonos holandeses establecieron un puerto comercial. Posteriormente,
el reino de Tuning, liderado por refugiados de la dinastía Ming, utilizó Taiwán como base para resistir a la dinastía Qing, que finalmente anexó la isla en 1683. Así comenzó un periodo de control chino que duró más de 2 siglos. En 1895, Taiwán fue cedida a Japón tras la derrota de China en la Primera Guerra Sino-Japonesa. Durante el dominio japonés, la isla experimentó una modernización significativa, con avances en infraestructura, agricultura e industria. Sin embargo, esta ocupación también trajo consigo represión cultural y social, dejando divisiones internas que perduran hasta hoy. La derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial devolvió Taiwán a China en 1945, pero este retorno sería breve y lleno de tensiones. La Guerra Civil China marcó un punto de inflexión en 1949, con la victoria del Partido Comunista y la creación de la República Popular China. El gobierno de la República de China, liderado por el Kuomintang, Partido Nacionalista, se refugió en Taiwán tras ser derrotado en el continente. Desde entonces, la isla se convirtió en el bastión del gobierno nacionalista, estableciendo su propia administración y sistema político, mientras el Partido Comunista consolidaba el control del resto del territorio chino. Estos eventos históricos establecieron las bases para la actual disputa de soberanía. Para China continental, Taiwán es una provincia rebelde que debe ser reunificada con el país. Para muchos taiwaneses, sin embargo, la isla representa un territorio con una identidad política y cultural propia, distinta de China. Para la República Popular China, Taiwán es una parte inalienable de su territorio, una provincia rebelde que debe ser reunificada, ya sea por medios pacíficos o, si es necesario, mediante la fuerza. Desde 1949, cuando el Kuomintang se retiró a Taiwán, Pekín ha considerado la reunificación como una prioridad estratégica e ideológica, fundamental para completar lo que denomina el proceso de rejuvenecimiento nacional. Para Taiwán, sin embargo, la realidad es distinta. La isla opera como un estado independiente, con su propio gobierno, un sistema democrático y una economía próspera. Aunque no ha declarado formalmente su independencia, la mayoría de los taiwaneses rechaza la idea de ser parte de China continental, especialmente debido a las diferencias fundamentales entre sus sistemas políticos. Mientras Taiwán preserva una democracia vibrante, China mantiene un régimen autoritario liderado por el Partido Comunista, intensificando el contraste entre ambas partes. Este choque de visiones es también un punto de fricción entre China y Occidente. Aunque Estados Unidos sigue una política de una China, apoya a Taiwán mediante ventas de armas, cooperación militar y declaraciones diplomáticas que respaldan el derecho de la isla a la autodeterminación. Pekín percibe este apoyo como una interferencia en sus asuntos internos y una amenaza a su soberanía, lo que incrementa las tensiones en la región. Con las crecientes ambiciones globales de China, Taiwán se ha convertido en un símbolo de resistencia a la hegemonía china en Asia. Pekín ha intensificado sus acciones, como sobrevuelos militares cerca de la isla y presiones diplomáticas para aislar a Taiwán a nivel internacional. Además, la economía taiwanesa es un pilar clave en la industria global de semiconductores, un tema que ya hemos abordado en otros documentales de este canal. Taiwán lidera mundialmente la producción de estos componentes esenciales, presentes en casi toda la tecnología moderna, desde smartphones hasta automóviles y supercomputadoras. En el corazón de esta industria se encuentra la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo y responsable de más del 90% de la producción global de chips ultra avanzados. La dependencia mundial de TSMC no puede subestimarse. Empresas como Apple, Nvidia y Qualcomm confían en la experiencia taiwanesa para desarrollar productos de vanguardia. Además,
Taiwán domina la producción de chips avanzados, un área en la que pocos países tienen la capacidad tecnológica para competir. Esto otorga a la isla un peso desproporcionado en relación con su tamaño y la convierte en un actor indispensable para la economía global. El dominio económico de Taiwán lo convierte en un activo estratégico invaluable. El control sobre la producción de semiconductores no es solo una ventaja económica, sino también un poderoso triunfo geopolítico. La competencia tecnológica entre Estados Unidos y China coloca a Taiwán en el epicentro de esta disputa, con ambos países buscando garantizar el acceso a esta tecnología clave. Para Washington, proteger a Taiwán significa asegurar el suministro de semiconductores avanzados y mantener una ventaja tecnológica sobre Pekín. Sin embargo, la importancia económica de Taiwán trasciende los semiconductores. La isla es un centro comercial e industrial diversificado, con exportaciones sólidas y una infraestructura moderna. Esto ha sido posible gracias a que la política interna de Taiwán está marcada por la libertad y una democracia vibrante. En las últimas décadas, Taiwán se ha consolidado como un contraste directo al régimen autoritario de China. Con elecciones libres y un sistema multipartidista, la isla se ha convertido en un modelo de gobernanza democrática en Asia, donde se garantizan ampliamente la libertad de expresión, de prensa y de asociación. Este panorama político refleja una identidad nacional cada vez más fuerte, que se ha alejado progresivamente de sus raíces chinas para adoptar una visión de Taiwán como un estado autónomo e independiente. La identidad nacional y sus tensiones con Pekín. La identidad nacional taiwanesa se ha fortalecido con el tiempo. Estudios recientes muestran que la mayoría de los habitantes de la isla se identifican como taiwaneses, en lugar de chinos, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Esto no solo responde a diferencias culturales, sino también a las experiencias políticas y sociales de la isla. Los taiwaneses valoran profundamente su democracia, sus libertades civiles y su soberanía de facto, lo que crea una brecha cultural e ideológica cada vez mayor con China continental. Sin embargo, dentro del sistema político de Taiwán, existen divisiones sobre cómo manejar la relación con Pekín. Partidos como el Kuomintang abogan por un acercamiento cauteloso, buscando mantener lazos económicos y evitar tensiones que puedan escalar a un conflicto. Por otro lado, el Partido Progresista Democrático, que actualmente gobierna, adopta una postura más firme en defensa de la soberanía de Taiwán, resistiendo las presiones de Pekín y promoviendo la identidad taiwanesa en el escenario internacional. Esta polarización interna refleja la complejidad de la situación y las incertidumbres sobre el futuro de la isla. Taiwán y el tablero geopolítico mundial. La combinación de una democracia sólida y una identidad nacional en evolución convierte a Taiwán en un caso único en Asia. Mientras su política interna refuerza su condición de Estado autónomo, también intensifica las tensiones con Pekín, que percibe estos cambios como un desafío directo a la narrativa de la reunificación. Taiwán es uno de los principales puntos de tensión en la competencia geopolítica entre las dos mayores potencias globales, Estados Unidos y China. Como ya mencionamos, para Pekín, la isla es una parte integral de su territorio que debe ser reunificada, mientras que para Washington, Taiwán es una pieza clave para contener la expansión china en el Pacífico. Este enfrentamiento ha transformado a Taiwán en un símbolo de resistencia y en un punto estratégico crucial en el tablero geopolítico global. La importancia estratégica de Taiwán. La ubicación de Taiwán es fundamental para la estrategia militar de Estados Unidos. La cadena de islas que incluye a Japón, Filipinas y otras naciones del Pacífico actúa como una barrera natural frente a la proyección de poder naval de China. Por eso es crucial que te suscribas al canal para no perder ningún detalle de este análisis que ya hemos tratado en otros contenidos.
Taiwán es vital para mantener el equilibrio de poder en Asia y proteger rutas comerciales que mueven billones de dólares cada año. Para Estados Unidos, perder Taiwán significaría abrir camino a la expansión militar de China y debilitar su posición en la región del Indo-Pacífico. Desde la perspectiva de China, Taiwán es una cuestión de soberanía y seguridad. Pekín considera la reunificación una prioridad estratégica y parte del rejuvenecimiento nacional impulsado por Xi Jinping. Además, el control de Taiwán asegura sus mares y rutas comerciales clave. Por ello, la presencia de fuerzas estadounidenses en el estrecho de Taiwán y el apoyo militar a Taipei son percibidos como provocaciones directas por parte de Pekín. El futuro de Taiwán seguirá siendo un tema central en la dinámica de poder entre Estados Unidos y China, determinando el curso de las relaciones internacionales en el siglo XXI. La posibilidad de una invasión china a Taiwán es una de las mayores preocupaciones en el escenario geopolítico global. Aunque Pekín ha enfatizado su preferencia por una reunificación pacífica, el uso de la fuerza nunca ha sido descartado, especialmente frente a movimientos que considera avances hacia una declaración formal de independencia por parte de Taiwán. Un ataque militar a la isla, sin embargo, tendría profundas implicaciones globales. Taiwán es un pilar central de la economía mundial debido a su liderazgo en la producción de semiconductores. Cualquier interrupción en el suministro de estos componentes podría paralizar cadenas de producción en todo el mundo, afectando industrias clave como la automotriz, la electrónica y la de defensa. Además, una invasión podría desencadenar una respuesta militar de Estados Unidos y sus aliados, con el riesgo de una escalada hacia un conflicto a gran escala que transformaría drásticamente la seguridad en la región del Indo-Pacífico. El ejemplo de Hong Kong sirve como una advertencia para Taiwán. El endurecimiento del control de Pekín sobre la antigua colonia británica ha demostrado que las promesas de un país, dos sistemas tienen poco valor frente a los intereses estratégicos del Partido Comunista Chino. Para Taiwán, este episodio refuerza la necesidad de defender su soberanía y autonomía, incluso frente a las crecientes amenazas militares de Pekín. Taiwán es mucho más que una isla en el Pacífico, es un microcosmos de las disputas geopolíticas del siglo XXI. Su posición estratégica, su liderazgo económico y su singularidad política la convierten en una pieza central en las tensiones entre las mayores potencias mundiales. Representando una lucha entre democracia y autoritarismo, soberanía y control, Taiwán es uno de los principales símbolos de las disputas globales por influencia, tecnología y poder. El futuro de Taiwán tendrá profundas implicaciones para el orden mundial. Si la isla logra mantener su autonomía, seguirá siendo un bastión de resistencia frente a las ambiciones de Pekín en la región. Por el contrario, una reunificación forzada podría alterar el equilibrio de poder en el Pacífico y marcar el inicio de una nueva era de enfrentamientos directos entre las grandes potencias. Sea cual sea el desenlace, la importancia de Taiwán trasciende sus fronteras, afectando cuestiones económicas, tecnológicas y de seguridad a escala global. Comprender Taiwán es fundamental para entender el rumbo del siglo XXI. La disputa por la isla no es solo un conflicto regional, sino un reflejo de los grandes cambios en el escenario internacional. Taiwán es, y continuará siendo, uno de los epicentros de las decisiones que moldearán el futuro de la geopolítica y la economía mundial. Desde su posición estratégica en el Pacífico hasta su liderazgo en tecnología avanzada y su firmeza como una democracia vibrante, Taiwán es un símbolo de los desafíos y oportunidades que definirán el mundo en las próximas décadas.